buenas noches. ¿Cómo se encuentran, hermanos? Yo me encuentro temblando, pero no es culpa de ustedes. El Señor es bueno todo el tiempo. Yo también quiero dar una acción de gracias. Quiero dar la acción de gracias por lo que sucedió el día sábado y el día domingo. Bueno, he estado en todos los aniversarios, pero sentí el mover del Señor de una manera extraordinaria. Nos conmovimos, nos encontramos nuevamente con personas que nos acompañaron en el principio, los pastores invitados, la pastora Liliana con su enseñanza, todo fue una noche gloriosa. En verdad que yo decía el sábado, no, mañana va a ser... El domingo va a ser tranquilo, si ya el sábado el Señor... No, pero es que el Señor dice, no, todavía hay más, y más, y más. Y el Señor, sé que el Señor se gozó. Y en verdad hay que darle gracias al Señor por su infinita bondad. Porque el Señor en estos 10 años, el Señor ha sido grandemente, el Señor ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Quisiera que me acompañen en sus Biblias en Jeremías capítulo 18 para comenzar. Jeremías capítulo 18. Amén. Y dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Este relato nos muestra el personaje principal, el protagonista, a un alfarero. El alfarero se encuentra trabajando en una vasija, en una pieza de barro, con el torno. Estuve investigando, me he vuelto una experta en cómo se crean las vasijas. ¡Qué cosa tan impresionante! Pero resulta que este alfarero es muy perfeccionista, porque en el versículo 4 dice que la que estaba haciendo principalmente quedó mal y él la volvió a comenzar a hacer. El versículo 6 dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Nosotros somos el barro, como dice su palabra. Somos el barro en las manos de nuestro alfarero, en las manos de nuestro Señor. Y Él quiere formarnos de la manera que Él desea. Pero lamentablemente, muchas veces llegamos a sus manos con un corazón endurecido. Y Él tiene que romper nuestro corazón para volver a comenzar una obra en nosotros. Por eso he titulado esta enseñanza Corazón Quebrantado. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vi muchos videos de diferentes tipos de manualidades con barro. Y todos tenían su manera de cómo hacer la pieza, pero lo más común, y les quiero compartir, es cómo se crea. El primer paso es la selección del barro. Nunca me había puesto a pensar de qué barro se refería, con qué barro se hacía la pieza. Yo decía, no, agua, la arena, pero no, resulta que no. El barro se obtiene de la descomposición y erosión de un tipo de roca llamado feldespática. Esta roca, cuando entra en contacto con el agua, produce un material llamado caolinita. Cuando la caolinita es arrastrada y erosionada por más tiempo, aparece el barro, que es el que mayormente se usa para hacer esas piezas de cerámica. Eso quiere decir que no es cualquier barro. No es ese barro que nosotros hacíamos de niños con agua para hacer cualquier cosa. Yo lo hacía mucho con mis primos y yo pensé que se refería a ese barro, pero resulta que no es cualquier barro.
Y tal cual somos cada uno de nosotros. Nosotros no somos cualquier barro para nuestro Señor. No somos cualquier barro para nuestro alfarero. Su palabra en Isaías 43, los invito a que me acompañen, 43:4, dice así: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. El Señor nos ama. Con todas nuestras fallas, con todas nuestras pecados, el Señor nos ama y nos quiere moldear. Él desde la creación del mundo, dice su palabra, cuando Él estaba creando el cielo, las estrellas, yo me imagino que ya Él decía, yo voy a usar a Ángel, yo voy a usar a Joanny. Yo me imagino eso. El Señor desde el principio, ya Él nos tenía en cuenta a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Le da un fuerte aplauso al Señor. El segundo paso para crear una pieza de barro es que el barro se necesita mezclar con agua para crear esa textura como plastilina para poderla amoldear. Y la historia, me encanta la historia del Señor Jesús cuando se encuentra con la samaritana. Ellos tienen un diálogo. El Señor le pedía que le diera de beber del agua del pozo que ella estaba sacando y la samaritana le decía que no porque ella era samaritana, él era judío y no se podían mezclar. Pero me encantan las palabras que usó el Señor y le dice, cuando tú bebas de esa agua, tú vas a volver a tener sed, pero yo te ofrezco a ti un agua viva que salta para vida eterna y que no tendrá sed jamás. Esa misma agua que el Señor Jesús le estaba ofreciendo a la samaritana es la misma agua que nos ofrece a cada uno de nosotros. Y es esa misma agua que necesitamos para ablandar nuestro corazón y que Él nos moldee de la manera que Él desea. Amén. Gloria al Señor. El tercer paso para hacer la pieza es que el barro se necesita amasar y se da de golpes. Parece un poco difícil, se da de golpe, pero déjeme decirle que sin un buen amasado la pieza no va a servir. Entonces el barro se necesita amasar como si se estuviera haciendo una masa de pizza. Se necesita y se le da de golpe, porque si le queda una piedrita, si le queda una burbujita, no va a servir para nada. El padre que ama a su hijo corrige. Y Proverbios dice que el Señor, porque nos ama, nos castiga tal como su padre castiga al hijo que ama. Los golpes son necesarios muchas veces para enseñarnos y para prepararnos al siguiente paso. Amén. Que el siguiente paso es que el barro se necesita moldear. Si el alfarero mientras está trabajando descubre, como lo decía Jeremías, que no le gusta la pieza, que está quedando mal, que se encuentra algo, tiene que volver a comenzar la obra. Tenemos una gran desventaja y es que nosotros somos seres humanos imperfectos, seres humanos que cometemos errores todo el tiempo y el Señor nos va a moldear las veces que sean necesarias. Nos guste o no nos guste, el Señor lo va a hacer. Amén. Hay momentos en el que el Señor tiene que quebrarnos para poder hacer su obra. A veces tiene que romper nuestros corazones constantemente, esos corazones llenos de orgullo, llenos de envidia, llenos de resentimiento, esos corazones llenos de pecado que a veces parece muy difícil de romper. Pero déjame decirte que el Señor es el único que tiene el poder de moldear ese corazón, de cambiarlo. El Señor es el único y lo hace a través de la perfección de su corazón. Y déjame decirte otra cosa, y es que te va a doler. Va a doler y mucho. Yo no sé qué manera usará el Señor para quebrarnos a cada uno de nosotros, pero el Señor es creativo y el Señor va a hacer a cualquiera o a cualquier cosa para hacernos cumplir su plan en nosotros. Amén. Si tú estás dispuesto a ser quebrado por el Señor, a que el Señor te moldee, el Señor lo va a hacer. Pero el Señor es un caballero. Si tú no quieres,
el Señor no va a hacer nada. El Señor no va a hacer nada que tú no quieras. Y es muy triste ver que hay veces que decimos, sí, yo quiero que el Señor me moldee, que el Señor me haga su forma. Pero cuando el Señor nos da el primer golpe, echamos un paso atrás y decimos, no, déjame así, el corazón está bien. Y eso está muy mal. Eso está muy mal. Déjame decirte que te va a doler, te lo repito, te va a doler, pero tenemos que permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido no dejarnos solos y que no hay dolor humanamente imposible de soportar. Qué maravilloso es saber que en medio de esas dificultades el alfarero está obrando. Amén. Amén. Tu corazón seguirá endureciéndose, algunas veces seguirá siendo orgulloso, otras veces será envidioso y el Señor va a seguir obrando en nuestro corazón. Amén. Cristo pagó el precio por nuestros pecados en la cruz y hay que darle infinitas gracias todos los días, porque es por su misericordia y su gracia en que Él nos puede moldear todo el tiempo que Él desee. El quinto paso para hacer una pieza de barro es que el barro se necesita dejar en reposo un tiempo. Como decía mi hermano Oriana, Salmos 46:10 dice, está quieto y conoced que yo soy Dios. En ese momento de angustia, en ese momento de desespero, el Señor está obrando. A veces queremos solucionar las cosas con nuestra fuerza y impedimos que el Señor obre. Déjame decirte que estemos quietos, que el Señor va a obrar a nuestro favor. Amén. Para después llevarnos al siguiente paso, que es que el barro se necesita pasar por el fuego para crear una hermosa vasija. Amén. Quiero terminar con esto. Si tú estás decidido a seguir a Cristo, si tú estás decidido a que el Señor te moldee, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Te va a doler. A veces van a haber circunstancias que quieras gritar, que quieras tirar la toalla, pero el Señor está con nosotros. Primeramente eso, el Señor está con nosotros. El Señor ha prometido no abandonarnos. Y no hay mejor recompensa que tener un corazón como el del Señor. No hay nada mejor que tener un corazón moldeado por el alfarero. Amén. Te invito a que te pongas de pie.